Dios mío. Buenas noches a la República Dominicana. Muchísimas gracias por acompañarnos como de costumbre en este su programa Propuesta Final, este domingo 9 de julio, año 2017. Alexander y Johanna Valenzuela con ustedes con las informaciones de todo lo que ha pasado esta semana, una perspectiva de lo que puede pasar a partir de este domingo, con todas las informaciones del día. Buenas noches, señor Alexander Valenzuela, ¿cómo se siente? Saludos, compañera Johanna Valenzuela, como siempre y de costumbre, un gusto, un honor compartir con usted en esta planta televisora con esta propuesta final, cada domingo de 10 a 11 de la noche. Agradecer, como siempre, de igual modo, a nuestra audiencia, nuestros televidentes que prefieren informarse, que prefieren compartir el contenido que preparamos con mucho gusto para todos ustedes. Usted tiene un grupo de fans, mande saludos a España, usted tiene un grupo... Usted lo tiene descuidado. Usted tiene un grupo de fans, de féminas en España. Féminas. Sí, mande saludos. Pero venga acá. Usted. ¿Pero qué te quiere? Estoy cumpliendo con decírselo porque me lo manifiesta, entonces mi deber es decírselo. Bueno, un saludo para toda nuestra audiencia, hombres y mujeres. Lo ven en tiempo real, sí, a través de la página web de este Telefuturo. A la que ven muy poco a usted. ¿Por qué? No, digo yo. No ven a los dos, estamos juntos. Yo sí me reservo saludos. ¿Que me lo mandan a mí? Sí. ¿Y por qué usted se lo reserva? Porque yo sé que son con un fin malsano. Pero mi amor, pero usted tiene que darme los mensajes. Usted no puede filtrar información. Un fin cárnico. ¿Eh? Eso dice usted. Ah, bien, que usted sea soltera, pero tampoco es para... ¿Verdad? Como que dicen en el garabato por falta de gato. ¿Pero quién le dijo a usted que yo estaba soltera? ¿Quién le dijo eso? Bueno, ¿Quién le dijo eso? Usted me dijo que mantenga eso así. Pero mire, no, es una forma... Hay tanto problema. Usted tiene derecho y se lo merece a no estar soltera. Pero, todas las mujeres ya buenas... Ya lo provoqué. No nos vamos a desviar mire, primero de nuestro guión y de nuestro esquema, pero todas las mujeres que se encuentran en un estado de soltería, por la razón que sea, y que son mujeres que valen la pena, creo que merecen también de un buen hombre. Muy poco, por cierto, queda soltero y que valga la pena, pero se lo merecen. Usted se lo merece. Bueno, ya no se lo merece, porque me acaba de confesar cosas que yo desconocía. No, eso es para molestarlo a usted. Usted no es soltera. Eso es para molestarlo, pero mire, hay otras... Hay muchas informaciones de esta semana. A veces iniciamos el programa así, bueno, y son tantos temas. Bueno, si nos llevamos de todos estos problemas vamos a terminar locos. Sí, no, si empezamos el programa con tantas malas noticias, empezando por los feminicidios en el país, el problema de los accidentes de tránsito, el problema de los haitianos en la República Dominicana, hay unas imágenes de... que muchas personas se han sorprendido, sobre todo los que no son del sur del país, pero para los que venimos de por ahí... el sur y todo el suroeste. Ese problema para nosotros no es novedoso. Esa situación que no entran de manera, no es cierto que lleguen, esos haitianos entran con conocimiento de las autoridades al país. Esos son bandas organizadas y luego usted ve los autobuses que llegan al país, que llegan por la frontera repletos de indocumentados. Pero en el primer video usted veía algunos motores con 10 o 15 o 20 haitianos cruzando la frontera. En ese que estamos viendo ahí en pantalla en este momento, fíjese, eso están entrando a pie. Obviamente con cierto apoyo logístico en la frontera, pero no es un caso improvisado. A diferencia de lo que ocurría en el pasado reciente, ahora el detalle es que tenemos los celulares inteligentes, que incluso se transmite en vivo por las distintas plataformas de redes sociales una situación X.
como lo han hecho estos ciudadanos. Agradecer, por cierto, esto rueda mucho en las redes sociales, pero hay una persona que tuvo la iniciativa de grabar esto y subirlo como una preocupación a las redes sociales. Uno lo desconoce porque se vuelve viral, pero hay que reconocer el gesto de la persona, del propietario de este video, quien dio origen a esta información. No es nueva la situación que se vive con los haitianos y en la frontera. Una parte de ella irregular por un lado, pero regularizada. Y me explico, parece una incongruencia, pero no lo es. Irregular porque cruzan la frontera sin ningún tipo de documentación, pero regularizado con las autoridades, con miembros del Ejército Nacional, con miembros del Cuerpo de Seguridad Fronteriza, del CESFRON, en toda la frontera. Pasan, y pasan por los chequeos, pasan por las fincas, pasan por los conucos, por los montes, los haitianos. Un tema de origen desde la creación de la República Dominicana, con la mano de obra en la industria cañera. El propio Estado dominicano, en ese momento, sea bajo régimen o el desorden de los gobiernos de facto que tuvimos aquí en la República Dominicana, incluso de 3, 4 y hasta de 5 meses, un mandato frustrado por la inestabilidad y la falta de institucionalidad y democracia, creó parte de esta situación que hemos heredado hasta el día de hoy, trayendo a los haitianos una mano de obra relativamente barata, incluso hasta de cierto intercambio entre el gobierno de Haití de ese momento y los gobiernos que pasaban por la República Dominicana. Estamos hablando de los 1800. Y esa industria, esos haitianos que ya se tenían en la República Dominicana en la industria cañera, que desvanece justamente a final del 1800, aunque repunta nueva vez luego del 31, 1900, ya lo teníamos y desvanece la industria por lo que pasaba a nivel internacional, la industria cañera en la República Dominicana. Tenemos los haitianos y tú te preguntas entonces, ¿qué hacía el Estado Dominicano con esos haitianos? Para retornarlo de cierto modo a su país, o qué hacer porque ya no había una industria cañera reciente. Todo lo contrario, había mermado esa industria para antes de 1884 en nuestro país. Haitianos que lo traían por camiones al Estado Dominicano, a la República Dominicana, para el proceso de producción y corte de la caña. ¿Qué ha pasado posteriormente? Se quedaron esos haitianos, buscaron una alternativa y de ahí es que usted ve la entrada de los haitianos a la parte obrera en la industria de la construcción, aunque antes de ese auge ya existía el obrero campesino, el haitiano de echar días, el haitiano de cuidar finca, el haitiano de aumentar los famosos convites dominicanos. Son esos haitianos de la industria cañera que el propio Estado, los propios gobiernos que teníamos en esos años, en esos periodos, crearon y trajeron a la República Dominicana. Haitianos que en muchos de los casos llegaron sin las esposas, sin las mujeres, sin un entorno social. Entonces, posteriormente lo que se daba era el tráfico, la búsqueda de sus esposas, de la familia que dejaban en Haití, en las distintas comunidades, desde Gonaïves, el propio Cabo Haitiano, Juana Méndez, la parte que colinda con Carrizal, y cada una de esas partes que incluso estuvieron en conflicto en algún momento y que muchas de ellas eran parte del territorio dominicano. Porque hay que darle al génesis para saber cómo vamos a enfrentar la situación de los haitianos. Usted citaba el tema de las parturientas, de las nacionales haitianas, que llegan de manera irregular, que llegan de manera ilegal, traficadas, eso se llama trata de personas, castigado por convenciones y por las leyes de la mayoría de los países, incluyendo la República Dominicana.
Entonces, posteriormente a esto, con la entrada de Trujillo del régimen al poder, se pone cierto tipo de control, pero no tenía los métodos para solucionar el problema. ¿Y en qué se basaba? En prohibir, primero, el aumento de los haitianos, del núcleo familiar, de cierto modo, impedir, por un tema muy personal, no ni siquiera de Estado ni de estadista, impedir que los haitianos circulen fuera de sus famosos batalles o del entorno laboral. El haitiano que se encontraba en la calle era un haitiano muerto por orden de Trujillo, hasta que vio la posibilidad nueva vez del repunte de la industria azucarera, y el propio Trujillo también empieza con el tráfico, con la trata de haitianos, para mantener, para apoyar una industria azucarera que le estaba ya demandando los nuevos tiempos, acompañada de la industria maderera y de las fábricas que se tenían aquí, propiedad del Estado, propiedad del tirano. Entonces, así ha continuado el ciclo y el problema de los haitianos hasta el día de hoy. Cuando entran los gobiernos más democráticos, cuando se da una apertura a la democracia posterior a 1961, entonces se emplean y se buscan otros métodos para con los haitianos en la República Dominicana, otras vías, pero no dejaron de entrar a nuestro territorio, no dejaron de tener una vía de acceso fácil, sin ningún tipo de control, hacia nuestro territorio. ¿A dónde nos ha llevado esto? A que la República Dominicana en gran medida dependa de una mano de obra haitiana. Si el haitiano no viene a trabajar, no tiene un puesto, una garantía, ¿usted cree que va a cruzar para la República Dominicana? Claro que no. A pasar hambre, a pasar vicisitudes en el territorio dominicano. No. Empresarios dominicanos sostienen que ese trabajo depende de la mano de obra haitiana porque el dominicano no está en capacidad. Esa es otra quimera del empresariado dominicano por mucho tiempo y de una parte de la socialdemocracia de la República Dominicana también y de las organizaciones que apoyan el desorden haitiano de la frontera con la República Dominicana, en el sentido de que si usted consigue una mano de obra mucho más barata que la dominicana y tiene el acceso a tener ese personal, siempre va a ser dependiente de esa mano de obra porque usted no va a pagar al nivel que realmente, incluso de manera digna, debe pagarle a la mano de obra dominicana. Se ha querido limitar, reducir la situación haitiana de este momento. Esos videitos que subieron ahí de unos 100 haitianos y otros 25, 30 haitianos que venían en motores y otros caminando por vías en Santiago Rodríguez, la parte de Dajabón, Montecristi, como pasa en Pedernales, como pasa en Elías Piña, como pasa por Restauración, y cada uno del cordón fronterizo, cada una de estas provincias y comunidades que enlazan a la República Dominicana con el territorio haitiano. No es nuevo, se ha querido limitar a migración y esa no es una responsabilidad total de migración. Para resolver el problema haitiano tiene que haber una voluntad política, tiene que haber voluntad, tiene que haber pantalones en el Estado dominicano y en la propia sociedad dominicana en su conjunto. No solo el Estado, también el empresariado, también la comunidad, también las Fuerzas Armadas. Tenemos que involucrarnos en la solución de este problema. De lo contrario, tenemos punto de referencia, tenemos los antecedentes aquí y en los demás países de qué pasa cuando no se pone la responsabilidad total frente a un tema de esta naturaleza, sin miedo a pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte, a convenciones y a todo. Por encima de todo esto está la soberanía de la República Dominicana, está nuestra Constitución, está el honor
incluso en memoria de quienes lucharon para que hoy nosotros podamos llamarnos dominicanos. Hay que ponerse los pantalones con ese tema. Todo el que está viviendo y haciendo negocio en la frontera dominico-haitiana necesita tener un mensaje claro de la sociedad y del Estado dominicano. De lo contrario, quizás algunos no conozcan y recuerden la historia, pero otros sí la conocemos y sabemos a qué nosotros nos exponemos si obviamos bajo qué ambiente, bajo qué circunstancia y qué método se dio el enfrentamiento entre Haití y la República Dominicana, fuera de la influencia de Francia, de España y posteriormente de los Estados Unidos. El llamado es al colectivo, Estado, sociedad, empresariado y ciudadanía en su conjunto. Incluso a los propios militares, que es un acto de traición lo que hacen con el negocio de los haitianos en nuestra frontera. Bueno, vamos a hacer la pausa, vamos a ver las 5 informaciones de la semana más importantes. Cuando regresemos vamos a estar conversando con el señor Dioris Paul, él es el presidente de la Unión Empresarial Dominicana, a ver cuál es el conflicto con Fenatrado, ¿no? Que se resiste, insiste en mantener el monopolio en el transporte de carga. Vamos a hacer la pausa y regresamos con propuesta final. El Consejo Nacional de la Magistratura publicó la lista de los 85 preseleccionados que aspiran a completar las vacantes de la Suprema Corte de Justicia y la designación de los jueces del Tribunal Superior Electoral y sus suplentes. Las vistas públicas con los candidatos iniciará el próximo jueves 13 y continuará de manera consecutiva siempre que sea necesario. El abogado del ex administrador de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, César Sánchez, informó que su defendido será sometido a una intervención quirúrgica esta semana y que sufrió un accidente cerebrovascular el pasado miércoles. El abogado Luis Soto dijo que a César Sánchez le diagnosticaron distonía autonómica cardiovascular aguda y que la Junta de Médicos que lo atendió recomendó tratamientos especiales, monitoreos que no están en la cárcel de Najayo y que si no recibe esos cuidados podría morir en la cárcel. Si está buscando el soborno, por ahí no está, porque yo no lo he recibido. El empresario Ángel Rondón negó que sobornara a funcionarios y legisladores para la aprobación de préstamos para la construcción de obras realizadas por la constructora brasileña Odebrecht. Tras tomar un turno durante el conocimiento del recurso de apelación presentado en contra de la decisión del juez que lo envió a prisión preventiva, exhortó que si alguno de los imputados que se encontraban en la sala de audiencia había recibido dinero, que diera un paso hacia adelante y lo dijera. La presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, exhortó a sus colegas diputados a mantener sus nervios y su mirada en estado alerta para defender los espacios democráticos que ha permitido al partido oficialista conducir el país por senderos de libertad y progreso. La legisladora llamó a los congresistas a estar atentos ante la alegada conspiración blanda y al fenómeno sociológico de la posverdad que, según dice, sustituye la verdad por mentiras emotivas para legitimar difamaciones e injurias sin que medien consecuencias morales para quienes lo practican. El Ministerio de Educación dio a conocer los nombres de los 127 centros educativos católicos que a partir del próximo año escolar pasarán a la modalidad pública a través de varios convenios de cooperación y cogestión con la Conferencia del Episcopado Dominicano. Los planteles escolares confesionarios están ubicados en las provincias Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, La Vega, Monteplata, San Cristóbal, La Altagracia, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Espaillat, Peravia, Atomayor, El Ceibo, Hermanas Mirabal, Azua, Valverde, Duarte, Barahona, Pedernales, Bauruco y Elías Piña, entre otras. Propuesta final.
Estamos de vuelta en Propuesta Final. Ustedes conocen del conflicto prácticamente eterno que tenemos en la República Dominicana con el monopolio del transporte de carga en el país. Bueno, vamos a conversar con el señor Dioris Paul, él es el presidente de la Unión Empresarial Dominicana. Hemos querido invitarles para conocer cuál es la situación de su federación, ¿no? Y cuál es el conflicto con Fenatrado. Buenas noches, Bienvenido, Dioris. Buenas noches. Bueno, el conflicto que nosotros tenemos con Fenatrado es un conflicto ya viejo. Yo creo que desde que se fundó Fenatrado, nuestros abuelos ya estaban con este conflicto con ellos, porque ellos surgieron y ellos, la idea de ellos es adueñarse del 100% de las cargas de este país bajo chantaje, amenazas, abusos y toda clase de atropellos a los empresarios, no solamente a los empresarios, sino a la ciudadanía en sentido general. Entonces, ¿qué cambia? ¿Cuándo va cambiando esto? Yo sé que hay una sentencia de un tribunal administrativo que ordena la apertura, yo diría, que del sector transporte de carga. A esto vamos a sumarle parte de la justificación de Fenatrado en la persona de su presidente actual, el diputado Ricardo de los Santos, que mantienen que tienen una orden de obras públicas. Bueno, no sé si era obra pública que tenía que dársela o Industria y Comercio, quién, pero que tienen la facultad y la garantía de transportar el 50% de la carga de los distintos muelles y empresas del país. ¿Dónde se actualiza el conflicto entonces al día de hoy? Bueno, como le dije, esto es un asunto viejo. Por años nosotros los empresarios veníamos afrontando ese problema porque Fenatrado nos imponía los precios, nos imponía la cantidad de carga que teníamos que darle. Entonces a veces no éramos competitivos. Y por esa razón nosotros comenzamos ya por años una lucha, pero no estábamos unidos. Por ejemplo, en el 2016 nosotros solicitamos al Ministerio de Obras Públicas que nos otorgara copia de la certificación que avalaba Fenatrado al 50% de la carga, que ellos alegaban que Fenatrado le había otorgado. Obras Públicas nos contestó en febrero del 2016, donde nos decía que tal resolución en los archivos del Ministerio de Obras Públicas no existen. Yo se la envié por ahí para que ustedes la vean. Nos remitió al Ministerio de Industria y Comercio. O sea, que fue mentira lo que dijeron en principio, de que tenían esa resolución. Sí, todo eso siempre ha sido mentira. Ellos lo único que tenían era una propuesta. Ellos participaron una vez en un estudio para determinar los precios de la mercancía por quintales, señores. Estamos hablando del 80. Y ellos se agarraron de eso y quisieron decir que Obras Públicas le había otorgado esa orden de corso, porque eso es como una piratería. El caso es que Obras Públicas nos remitió al Ministerio de Industria y Comercio. Fuimos al Ministerio de Industria y Comercio con lo mismo, que nos consigan la certificación de que ellos le habían otorgado el 50% de las cargas a Obras Públicas. Y lo mismo nos contestó Industria y Comercio. En nuestros archivos no existe ninguna resolución que avale el 50% ni ningún porcentaje para ninguna institución, llámese Fenatrado o como se llame. ¿Cómo interviene Fenatrado con ustedes, con las empresas, con el que tiene una grancera, cómo en los muelles? ¿Cómo interviene Fenatrado? O sea, ¿cómo Fenatrado puede decirle a Dioris Paul, tú no puedes sacar X cantidad de carga de aquí de esta empresa tuya o de este muelle sin la presencia o sin darnos esta cantidad a nosotros? ¿Cómo se da ese cruce? Ellos intervienen con el terror. Ellos básicamente lo que van es con el terror, van 50, 100 hombres regularmente armados, van con camiones, usted sabe, un camión grandísimo que se te atraviese en el medio de la calle o que te atraviesen tus empresas y ahí mismo tú estás inhabilitado. Entonces tú como empresario, que tú tienes unos costos de producción, que tú tienes empleados, o sea, tú no podías darte el lujo de estar parado porque eso te costaba muchísimo dinero. Entonces nosotros terminábamos siempre cediendo al chantaje de Fenatrado. Pero óiganme, todo tiene un punto. Vuelvo y le digo, cuando conseguimos la resolución, la certificación de Obras Públicas, el Ministerio de Industria y Comercio, óiganme,
volvimos a lo mismo y ellos no, ellos cerrado, que no, que ellos no iban a ceder a su 50%. Entonces ahí viene lo que pasó en el CONET, la orden de amparo, que salió en diciembre del año pasado. Ya pensábamos que con eso todo se iba a resolver, señores. Que ya con esa orden de amparo, ya simplemente, con tú solamente presentar eso, Fenatrado no iba a insistir más. Pero, grata sorpresa, Fenatrado siguió igualito. Entonces eso nos llevó como consecuencia que nos unimos, una serie de empresarios, al principio éramos alrededor de 20 y pico empresarios. ¿Cuántos son ahora, Ya Dioris? somos cerca de 300 empresarios, ligados principalmente al área de la construcción, al área de volteos, camiones de cama, todo lo que tenga que ver con el transporte de materiales de construcción. Sí. Entonces, como le dije, o sea, después tuvimos que unirnos, señores, y eso han sido batalla tras batallas, porque ellos simplemente se niegan a aceptar, Porque a ¿qué acatar las leyes. ¿qué es lo que ellos alegan si ellos no tienen ninguna potestad para manejar el monopolio? ¿Cuál es el discurso de ellos? ¿Qué alegan ellos? Después de nosotros haberle desmontado todo de manera legal, ¿Qué ahora ellos dicen alegan ahora? derechos adquiridos. Ahora ellos alegan... Por uso y costumbre. Sí, derecho adquirido y derechos laborales, Es lo que yo le señores. digo a usted. Como si yo fuera jefe ellos alegan como que nosotros empresarios somos jefes y ellos son empleados de nosotros, o sea, derechos laborales. Es una cosa absurda, pero ellos siguen alegando eso, 54 años. Pero eso no está llevando a nosotros, al empresariado dominicano, señores, a grandes pérdidas. Y a ustedes, a los consumidores, a pagar mucho más caro los productos que le llegan de forma final. O sea, su casa hoy es más cara, señores, para que ustedes lo sepan, porque Fenatrado aquí ha impuesto un precio a la mala para el transporte de materiales de construcción. Eso conlleva que los materiales de construcción aquí lleguen a entre un 40 y un 45% más caro al consumidor que lo que debería de ser. Eso cambia con el transporte directo del empresariado, de los propietarios. Exacto. Automáticamente. Automáticamente. ¿Y en qué tiempo usted cree que puede reflejarse eso en los costos de esos materiales? Bueno, el problema es que nosotros Porque ustedes están trabajando. Estamos trabajando, pero nos siguen obligando al 50%. Nos siguen obligando, nos cierran empresas. O sea, hace 3 semanas mi empresa duró cerrada 2 días. ¿Y cuál es la respuesta de las autoridades, don Dioris, ante esta manifestación de Fenatrado frente a sus empresas? Muy mínima, señores. O sea, las autoridades ya nos manda la fuerza pública ya cuando nosotros estamos cansados y cuando ya tenemos un día parado. Nosotros Y la estamos fuerza hablando de un Estado que funciona supuestamente. Claro. Y la fuerza pública lo que nos dice es que tenemos que ponernos de acuerdo con ellos en la mayoría de los casos. En este caso tenemos, por ejemplo, se le conocieron medidas de coerción a tres dirigentes de Fenatrado en Navarrete, señores, que le rompieron una costilla a uno de nuestros choferes. ¿Y saben la medida de coerción que le pusieron las autoridades? 5,000 pesos de fianza. O sea, un abuso, señores, que cualquiera de nosotros no hubiera pasado y estuviéramos presos. Sí, lo que pasó recientemente en Jaina, Dioris, que paralizaron el puerto, incluso por aquí, por la 6 de noviembre, ¿tenía que ver con la unión? Claro, eso fue el represalia a ellos porque un miembro de nosotros tenía que transportar unos materiales desde Yaguate hasta Santiago para la reparación de un aeropuerto, del aeropuerto de Santiago. Sí. Y el precio que le estaba pidiendo el sindicato a la compañía no era competitivo, o sea, ellos no iban a poder transportarlo. Entonces lo que ellos dijeron, bueno, yo no puedo pagar esos precios, yo lo voy a transportar en mis camiones. Y ahí vino el problema, señores. ¿Ese propietario era miembro de ustedes? Sí, es miembro de nosotros. Ok. Entonces, señores, bloquearon totalmente la compañía Alba Sánchez, la compañía Bisonó, o sea, eso se bloqueó totalmente. Ahí tuvo que ir el ejército, la policía no pudo y tuvo que ir el ejército. Entonces, al ellos verse controlado, hubieron alrededor de 30 presos de Fenatrado, como represalia, ellos bloquearon todos los muelles y la frontera con Dajabón, señores. Ellos bloquearon la frontera de Dajabón por 2 horas y aquí no pasó nada. Lo único que pasó que en el muelle de Jaina hay 4 choferes de esos sometidos a la justicia porque bloquearon los muelles y se le está impidiendo que esos choferes vuelvan a penetrar a los muelles. Pero más nada, o sea, el gobierno no ha dicho nada. El caso de Navarrete, Dioris, que hubo una medida de coerción de dos miembros de Fenatrado que tienen la medida de coerción establecida. El director tiene las imágenes por ahí de esos 2 hombres
de Fenatrado. ¿Cuál fue el incidente en Navarrete? Porque es prácticamente en todo el país la anarquía. En Navarrete, uno de los miembros de nosotros tiene un trabajo en Puerto Plata, iba a transportar un material desde Navarrete hasta Puerto Plata. Y ellos se negaron a que no, que ese miembro de nosotros no podía transportar su material con camiones de ellos. Esto a través de una filial de Fenatrado. Sí, a través de, exactamente. Ese es el secretario de organización de Fenatrado en Navarrete. Ese es uno de los implicados. Señores, duraron 14 días prófugos, que no aparecía, la policía no daba con ellos. Y la policía logra agarrarlos y le pusieron una medida de coerción de 6 meses, presencia periódica y 5,000 pesos de multa. ¿Qué tiene la Unión en agenda de cara a que hay una anarquía, hay un enfrentamiento abierto, no hay la intervención de un Estado, de unas instituciones? Parece que las autoridades están esperando que hayan 2 o 3 muertos para empezar a resolver el problema. ¿Qué tienen en agenda ustedes? Partiendo de lo que ya ha sucedido, de lo que usted ha mencionado aquí, o sea, de llegar hasta la agresión física, de romperle costillas a una persona que está haciendo un trabajo de bloquear una carretera, de no permitir el libre tránsito y de no permitirle a una empresa con todos sus derechos su trabajo en 1 o 2 días, pues las autoridades, yo me imagino que ellos están esperando que haya 2 o 3 muertos para hacer algo con este monopolio de Fenatrado en la República Dominicana. ¿Qué tienen en agenda ustedes para a ver si llegan a alguna salida antes de que haya una desgracia? Mire, en agenda nosotros tenemos, por ejemplo, ayer estábamos reunidos con Víctor Gómez Casanova, el director de Autoridad Portuaria Dominicana. ¿Está en desacuerdo con eso de Fenatrado? Sí, totalmente desacuerdo, muy firme, pero en los muelles hay un problema, o sea, en los muelles Fenatrado hizo que todos los empresarios tuvieran que vender sus camiones porque no podían entrar a los muelles. O sea, ahora mismo Fenatrado tiene el control total de la carga de los muelles y ahí no hay, usted no puede ahora mismo comprar un camión e ir a dar un servicio a los muelles, no se puede. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, nuestra agenda de nosotros es seguir llamando la atención, señores, a las autoridades, como ella dijo, o sea, que no se permita que aquí hayan 2 o 3 muertos para actuar, como pasó en la UISOE o como le pasó a Febrillet, señores. No permitamos que aquí nazca otro Blas Peralta, que a lo que vamos, señores, en 1 o 2 años, ustedes van a ver otro monstruo así incontrolable como Blas Peralta, que nadie lo controlaba. O sea, solo una persona como esa se le ocurría disparar contra un vehículo lleno de gente a las 12 del mediodía porque él entendía que no le iba a pasar nada. Y ese es el modo operandi de esa gente. O sea, ellos entienden que ellos pueden hacer lo que sea y no le pasa nada, como lo que le pasó a uno de mis vehículos, que me lo desbarataron. O sea, atento a ellos porque ellos entienden que no le pasa nada y que las leyes no lo pueden tocar. Entonces, vamos a seguir permitiendo que este país sigan naciendo monstruos como ese por no aplicarle la ley. O sea, yo le hago un llamado a las autoridades y al empresariado dominicano, señores. Vamos a unirnos a enfrentar este caos. Mirémonos en el espejo de Venezuela. En Venezuela no se salvaron ni clase baja, ni clase media, ni clase alta. Todo el mundo sucumbió por el desorden y a eso es que nos están llevando a este país. Bien. O sea, porque el desorden a eso es que lleva. ¿Qué usted le diría entonces a las personas, propietarios de sus camiones, su negocio, transportistas, de los distintos rubros? Ustedes están en el área de construcción, pero hay otras personas que lo que tienen es transporte de frutas, por ejemplo, de su material agropecuario. Fenatrado está metido aquí, hasta en el corte del arroz. O sea, usted tiene una parcela de arroz y usted no puede tener una cortadora para usted cortar su arroz. Fenatrado controla eso y tiene que ser con las máquinas cortadoras de asfalto de Fenatrado. Con los camiones que cargan el arroz del campo a los molineros, ¿tienen ellos el control de eso, señores? ¿Ustedes creen que eso es posible? O sea, tú no puedes sembrar arroz y cargarlo en tus camiones porque Fenatrado te lo impide. Entonces, pero tampoco ellos emprenden ningún negocio. Usted no ha visto aquí que Fenatrado es dueño de ninguna empresa. Fenatrado no emprende ninguna empresa para fomentar el empleo. No, ellos lo único que hacen es esperar que nosotros los empresarios invirtamos dinero, nos endeudemos y cuando tenemos la carga hay que darle el 50% de la carga a ellos. Y hasta el 100% en muchísimos casos. Bueno, yo pienso que el llamado está hecho. Es lamentable que en un estado de derechos tengamos situaciones como esta, donde una empresa no pueda manejarse libremente porque otra llena de personas anárquicas y violentas que tratan de mantener un monopolio de manera a la mala, con cierta
con cierto apoyo de las Claro autoridades. que sí, claro. Porque de manera, ellos solos, es imposible que hayan durado tanto tiempo con esta anarquía en el país, tratando de transportarle lo que usted produce o lo que usted puede transportar en los camiones de su propiedad para no tener que pagarle a alguien que haya obligatoriamente que contratarlo a ellos. Muchísimas gracias, señor Dioris Paul, presidente de la Unión Empresarial Dominicana, por presentarnos la versión de ustedes, la parte de ustedes que son los más afectados en este momento con esa represión de los señores de Fenatrado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes y de verdad vamos a luchar todos para que este país, señores, comience a avanzar y no nos quedemos atrás. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a hacer una pausa, regresamos con más del contenido de Propuesta Final, no se vayan. Presidentes de las mayores potencias del mundo, las primeras 20, se encuentran reunidos en Alemania. Antes de ese encuentro en desarrollo, todo este fin de semana, por cierto, Norcorea, Corea del Norte, ha estado haciendo un ejercicio de prueba de misiles balísticos en aguas que siempre han estado en un territorio frente a Corea del Sur e incluso frente a Japón, aliado a Estados Unidos y a Corea del Sur históricamente. Frente a eso está Estados Unidos y está Rusia. Es el tema que aborda Alfredo Núñez Fernández en el análisis del contexto internacional de este domingo. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches. Buenas noches, Joana, Alexander y amigos televidentes. Señores, las provocaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos cada día suben de tono. La política exterior de Washington está causando disgustos no solo a los norcoreanos, sino a sus socios comunes, como es el caso de China, al que los americanos han vuelto a presionar para que frene la carrera nuclear del régimen de Kim Jong-un, con sanciones bancarias y con la venta de $1.400 millones en armamentos a Taiwán, como son radares, misiles y torpedos, lo que podría interpretarse como el irrespeto al principio de una sola China, donde se reconoce a Pekín como único representante y no a la capital taiwanesa de Taipei. Pero aún no logrando su objetivo, han tratado de una manera menos sutil. Han colocado un buque de guerra en las inmediaciones de las Islas Paracelso, cuya soberanía ha estado en disputa entre los países del área, aunque los orientales no se han quedado de brazos cruzados y han respondido de la misma manera bélica. La pregunta es, ¿podrá Estados Unidos convencer al coloso asiático para interceder ante Corea del Norte? ¿Qué opina usted? Respóndame en @AlfredoJNF. Gracias por su atención y sigue en sintonía con Propuesta Final. Ay, señor. Diga lo que usted me estaba diciendo aquí ahora. No, estábamos hablando de... ¿De qué estábamos hablando? Ya se me olvidó. Mire, designaron todo el personal, incluyendo a la directora del Intran. Sí, la ley que crea el Intran es muy buena, la de 6317. Sí, correcto. Es una ley muy buena, o sea, es una ley completa. Si va a aplicarse la ley. Ahora, usted sabe que el problema no es solo la aplicación de la ley. Sí, existen los que métodos para la aplicación. Exactamente. Hay una serie de características, pero bueno, eso es un tema, quiero tratarlo con más detalle más adelante.
en este programa Propuesta Final. Pero Así qué es. bueno que el presidente designó a las ejecutivas integrados prácticamente por mujeres, la ingeniera Francesca de los Santos en la dirección ejecutiva, qué bueno. Vamos a esperar el desenvolvimiento, pienso que tienen muchísimos trabajos porque no tienen que ver con otros organismos como la AMED y otras instituciones para trabajar en coordinación, para poder hacer un buen trabajo, porque realmente el tránsito nos deja muchas pérdidas a nivel de presupuesto, muchas muertes y mucho caos en las calles. Es un tema de mucho interés. Le han puesto una gran responsabilidad a todo ese equipo en Sí, sus sí. manos. Y ojalá que uno debe servir de aliado y la población en sentido general para ver si se experimenta algún cambio en el transporte y la seguridad vial en el Gran Santo Domingo y el resto de las provincias del país. Debe venir una campaña educativa porque hay mucho, la ley penaliza prácticamente desde los peatones que no Sí. utilicen el peatonal, ¿no? El puente, los desniveles, hasta las personas que lleven más de 5 personas en el transporte público, en los carros específicamente, y una serie de detalles que tenemos que conocerlos para que las personas ya sepan cuáles son las violaciones, castigados hasta con un salario mínimo que son 6,000 y pico de pesos. Así es. Hay que verla, vamos a verlo en detalle el tema en el siguiente programa. Muchísimas gracias a nuestros televidentes por acompañarnos. Como de costumbre en su programa Propuesta Final, nos vamos a encontrar el domingo, si así el Señor lo permite. Así es. Buenas noches. Buenas noches.